En esta nueva edición del programa Conversando Chile a Prueba, tenemos la oportunidad de dialogar con Fernando Ayala, quien posee una dilatada trayectoria en el campo internacional. Luego de 36 años de trabajo en el servicio exterior en Chile, llegando a desempeñarse como embajador de nuestro país en Vietnam, Portugal, Trinidad y Tobago e Italia. También se desempeñó como director de protocolo en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Actualmente ejerce como subdirector de Asuntos Estratégicos en la Universidad de Chile y es uno de los expertos en temas internacionales en el Partido por la Democracia. Con él dialogaremos sobre los efectos de la pandemia en el contexto internacional y sus proyecciones. Mira, quiero aprovechar entonces principalmente tu experiencia a nivel internacional, la FAO, la diplomacia, las embajadas, la relación a nivel de lo que son las políticas internacionales, etcétera, para abordar en el marco de la situación que vivimos a nivel mundial en varios países y continentes como resultado de la pandemia, abordar algunas preguntas. Y quiero partir por una que puede ser o no tomada en cuenta como algo relevante de debatir, pero creo que es bueno para quienes nos escuchen tratar de discernir, reflexionar, si aquello tiene algún viso, algún sustento que merezca ser estudiado. Me refiero básicamente a la relación entre China y Estados Unidos, particularmente porque hay ciertos reportajes que pueden tener algún carácter de seriedad o rigurosidad, muchos elementos en las redes virtuales, etcétera, en que se señala que a propósito del coronavirus, hay aparentemente una responsabilidad de Estados Unidos que habría inventado el virus, traspasó a China, o que en China el accidente del laboratorio de Wuhan no era tan accidente y que eso formó parte de una estrategia geopolítica para combatir a Estados Unidos, y en el medio quedó Europa y quedó Asia, y como efecto colateral los países de América Latina, en fin, apretados en atrapados en una estrategia de guerra, pongámosle, bacteriológica, internacional, mutua, considerando de todas maneras una escala de muertos, contagiados y una crisis económica y el modelo neoliberal quedando contra la pared, etc. Eso circula, no digo que sea serio ni riguroso, pero circula, y algunas publicaciones, supuestamente veraces, toman aquello también como para darle vuelta. Entonces, con toda tu experiencia, ¿qué de importante puede tener aquello, o si es más bien un comentario general que no tiene mucho fundamento? Primero, para despejar esto, si estamos frente a una guerra, digamos, de otro tipo, no militar, ni con armas poderosas, pero sí bacteriológica, y que hay muchísima gente, millones, que están sufriendo los efectos de esto, como si estuviéramos en una especie de Segunda Guerra Mundial, que también fue devastadora por las armas y todo que se utilizaron. Esa es la primera cuestión que quería plantearte. Tengo después otros temas para que lo podamos conversar, pero tratemos de despejar esto en primer lugar con tu experiencia. ¿Qué te indica tu intuición? Bueno, aquí estamos con un dilema como si fue el huevo o la gallina entre China y Estados Unidos. ¿Quién originó el virus? Yo creo que esa pregunta ha perdido relevancia porque nunca vamos a saber, a lo mejor se va a saber originalmente cómo fue el origen. Como bien decías tú, hay teorías que dicen, los chinos dicen que fueron soldados norteamericanos que lo llevaron a Wuhan. Los norteamericanos dicen que fue de un laboratorio que se escapó el virus, etc. Yo creo que a esta altura es poco, no sé qué tanta relevancia tenga. Lo que sí es cierto, esto que estamos viendo es producto de una suerte de nueva guerra fría que se está incubando o que se ha incubado entre China y Estados Unidos. Todos saben que China se ha convertido en un gigante extraordinario desde el punto de vista
no solamente militar, sino desde el punto de vista científico, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de sus políticas de apoyo a los países del tercer mundo, particularmente, con una serie de proyectos, la carretera, la ruta de la seda, las inversiones que han hecho, incluso en Europa, en muchos países de Europa, en América Latina, en África, Centroamérica. Entonces, Estados Unidos está viendo que está perdiendo parte de lo que ha sido un mundo construido fundamentalmente por ellos. Esto es un proceso que venía y que se ha acelerado mucho por la visión del presidente Trump, que tiene de volver a encerrar a Estados Unidos de cierta manera, quitándole relevancia a la política internacional. Él entiende el poder como que Estados Unidos es la fuerza principal y que incluso tiene problemas con sus aliados europeos en el marco de la OTAN. Entonces Estados Unidos ha dado una vuelta y ha quitado relevancia y le ha quitado piso al sistema internacional. El sistema internacional, que es lo que nos rige a toda la comunidad de países, ha perdido espacio, ha perdido fuerza, porque Estados Unidos, primero que nada, ha bloqueado muchas iniciativas dentro de lo que es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es donde se manda, son los 5 países que realmente mandan en el mundo, por el derecho a veto, etc. Estados Unidos se ha concentrado en eso, en esa parte, sabiendo que tiene el poder ahí, que tiene una fuerza militar extraordinaria y que sigue siendo la primera potencia del desarrollo científico y tecnológico. Entonces, con esos 3 elementos, Estados Unidos ha construido o intentado construir, este presidente Trump, una política exterior muy agresiva, que apunta fundamentalmente a debilitar a China y quiere que los países sigan esa política, los quiere subordinar a esa política. Y no la ha ido tan bien, por una serie de factores. Pero lo más grave yo veo que es el debilitamiento del sistema internacional, porque es contradictorio. Estados Unidos se resta y se retira de organismos internacionales, como ha sido el caso de la UNESCO, donde se retiró, como es el caso ahora de la OMC, que la OMC, el actual director general renunció, la OMC, que es el organismo donde se regula el comercio internacional, donde se resuelven las diferencias, etc., ha quitado el apoyo ahora a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, por un lado, debilita el sistema internacional, lo que le facilita el mundo a los chinos, porque esos espacios vacíos los cubre quien puede cubrirlo, que es sin duda que es China. Entonces, eso nos lleva a una situación de mucha incertidumbre respecto al devenir. Estamos frente a una elección en Estados Unidos que va a ser muy definitoria para el mundo de la política mundial, porque si el presidente Trump vence esta reelección, vamos a tener 4 años más de una polarización cada vez mayor. Estados Unidos también tiene su problema con sus propios aliados, como es con el caso de la Unión Europea, donde les exige a los países miembros de la OTAN que aumenten el presupuesto militar a un 2%, cuando los países están entre el 1, el 1,5, algunos marcas, muy poco llegan al 2% del gasto militar, que es mucha cantidad de dinero. Entonces, pero lo que quiere Estados Unidos no es que aumente el gasto militar, porque sí, aumentar el gasto militar para esos países significa que compren más armamento a los Estados Unidos, última generación de misiles, de aviones, etcétera, etcétera. Entonces, en este dilema, el mundo, donde estamos pasando, además atravesando una crisis que no es solamente la pandemia, está detrás de todo el cambio climático, que puede ser mucho más grave que la pandemia. Estados Unidos también se retiró del Acuerdo de París. Entonces, todo el sistema multilateral, que es la base del sistema internacional, se ha visto tremendamente debilitado. Entonces, Estados Unidos busca que países como en América Latina, acá no sé si recordarán, pero hace un par de meses vino, el año pasado, vino el secretario de Estado dando instrucciones de lo que más o menos lo que había que hacer respecto a China, de que nos fuéramos a meternos en los proyectos digitales de última generación con China, etcétera, etcétera. Entonces, es una política un poco de las cañoneras del siglo pasado, que no corresponde. Entonces, en este dilema, ¿cómo se va a resolver? Hemos visto que
Estados Unidos queda bastante solo, porque en esta teoría de que son los chinos, el virus chino, que lo hicieron más o menos, poco menos que a propósito, está bien solo, porque yo no veo otros países que lo acompañen en esta teoría. Estados Unidos sigue, acabo de ver ahora, manda por primera vez un secretario de Estado norteamericano envía una nota de felicitación a Taiwán, que es un tema extremadamente sensible para China y para la estabilidad asiática. Manda por primera vez Estados Unidos un mensaje de felicitación reconociéndolo como un país soberano, independiente, en circunstancias que no lo es. No es miembro de Naciones Unidas, no está admitido en la comunidad internacional como tal. Es una potencia económica pequeña, es sin duda, pero eso genera mayor confrontación. Ahora, cuando Estados Unidos y China se enfrentan, todos sufrimos las consecuencias. El comercio mundial se resiente. Ahora van a tomar nuevas medidas contra la empresa china Huawei. Eso sin duda que nos va a afectar a todos. Entonces estamos y como está todo por medio del proceso electoral, está todo siendo de cierta manera instrumentalizado por ese lado. ¿Cómo va a resultar eso? Yo creo que es muy difícil que alguien pueda decir cómo vamos a terminar. ¿Hay condiciones en tu análisis respecto de las elecciones de Estados Unidos para que Trump obtenga una reelección? ¿Eso es relativamente previsible o es relativo? Hoy día las encuestas muestran que Trump estaría perdiendo. Recordemos que él basó toda su campaña en America First y que América recupera su poder y que genera empleos como nunca, lo que efectivamente había ocurrido. Pero la pandemia le vino a arruinar la fiesta y hoy día, según las encuestas, si las elecciones fueran hoy, Trump perdería frente a Joe Biden. Pero falta mucho. Claro. Estados Unidos, primero de nada, tiene un sistema electoral que es muy curioso. Ustedes saben, Trump ganó a Hillary Clinton sacando 3 millones de votos menos por el sistema electoral, que son los electores de cada estado en proporción, etc. Entonces, hay muchas cosas que son inciertas. Nadie podría decir con seguridad el resultado de lo que va a pasar en noviembre, pero las posibilidades de que pierda a Trump existen, de acuerdo a las encuestas de hoy día, y vamos a ver cómo evoluciona la economía en estos últimos tiempos. Así es. Estados Unidos yo viví 5 años en Estados Unidos, tiene toda una zona que se llama el Midwest, el centro de Estados Unidos, el medio oeste, es una zona muy conservadora. Hay sectores muy conservadores, todo el mundo dice el voto hispano, cuando se regulariza normalmente vota dividido. Hay una situación muy confusa respecto a cómo se van a manifestar los electores. Ajá, así es. Fernando, independientemente ahora de dónde nació el virus, quién lo inventó, supongamos, y que esto no sea un accidente de laboratorios, etcétera, 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 ¿estaban en tu concepto los países del continente asiático y europeo preparados para enfrentar desde el punto de vista político, social y sanitario el tremendo impacto de esta pandemia que en estos países, mira tú lo que pasó en España, Italia, bueno, Alemania, bueno, los países de Europa y cómo esto se trasladó dramáticamente a Estados Unidos y ahora dramáticamente hasta América Latina? ¿Estaban realmente los países preparados para enfrentar una pandemia de esta magnitud, con estos efectos tan catastróficos? Y si no estaban suficientemente preparados, ¿por qué aparentemente no lo estaban? Si uno sabe que en este mundo global y moderno están apareciendo muchas cosas raras en materia de sanidad, ¿verdad? Al margen de la crisis ambiental, el tema de la sequía, los bosques que se queman en todo el mundo, etcétera. ¿Por qué esta reacción sorpresiva, de sorpresa de los estados de una pandemia que llegó a las puertas de sus grandes instituciones? Mira, Domingo, yo creo que hay 2 cosas. Primero hay que diferenciar Asia de Europa. Ajá. Porque si tú ves Asia,
Asia no es noticia prácticamente. La cosa comenzó en China, se expandió, Corea, Singapur, pero hay cierto control que obedece, según yo, obedece a patrones culturales diferentes. Primero, las sociedades asiáticas, China, Japón, Corea, Singapur, son sociedades muy jerárquicas. ¿Por qué? Porque están basadas en los principios del confucianismo, del taoísmo, donde existe una pirámide que se respeta, el joven tiene que respetar al viejo, la mujer al hombre, y una serie de principios filosóficos de vida que son muy autoritarios para nuestros patrones, pero que para ellos son más o menos aceptables. Debo decir que poner los sistemas de vigilancia, de control que han impuesto ellos en el mundo occidental es más difícil. Hacer el seguimiento, el bioseguimiento político de las personas, que las cámaras te persiguen, te van, saben dónde es, etc. Yo hablo con un amigo mío que está de cónsul en China y me cuenta que cada vez que él sale de su edificio, entra del edificio, le toma la temperatura al conserje. Es cosas que son bastante un poco usuales para nosotros, ¿no? Para subir a un taxi, incluso el taxista está autorizado a tomarte la temperatura. Cosas así. Bueno, a diferencia de Europa, ¿y qué ha pasado en Europa? Si vemos, cuando se habla de neoliberalismo, el neoliberalismo ha sido una pandemia planetaria en el mundo occidental en el tema del recorte de los presupuestos públicos y de dar mayor prioridad al sector privado, de externalizar, de dar preferencia, dar oportunidades a los inversionistas, y Europa ha pagado también el precio. No es comparable la situación del sistema público sanitario europeo con lo que tenemos en América Latina, o con lo que tenemos en Chile. Que yo hago la diferencia cuando mis amigos europeos dicen, hablan del régimen neoliberal, yo entiendo porque conozco la realidad de ellos, porque acá en Chile se considera un poco menos que socialista el sistema de salud francés, sueco, italiano. Lo que tenemos en Chile yo lo diferencio y lo que no es neoliberalismo. Nosotros tenemos un liberalismo extremo para diferenciarlo, porque no es igual el sistema neoliberal de allá que el que tenemos en Chile. Nosotros tenemos el extremo total. Pero volviendo a Europa, la pandemia ha puesto sobre en la opinión pública el tema del rol de los servicios públicos. Y no solamente de salud, también de educación, de vivienda, etc. El tema de los inmigrantes. Hay como un proceso de repensar el rol del Estado en la vida social de las personas. La vida se ha alargado mucho más. Los ancianos, las personas mayores de 70, 80 años son mucho más que hace 30 o 40 años atrás. Todo eso hace que la sociedad sea mucho más compleja. La diferencia está en que en Europa existe un estado de bienestar. A mí me ha tocado mucho, me han preguntado por qué cuando se buscan explicaciones al estallido social que tuvimos nosotros en octubre, la diferencia está que a partir del año 90 nosotros tuvimos un desarrollo de capitalismo acelerado, como dice el profesor Peña, etc., de la modernidad que llegó por todos lados. Es cierto, todo ese proceso. Y eso lo vivieron también muchos países europeos. Italia, cuando terminó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, Italia era un país pobrísimo. Es cierto, tuvieron el apoyo del plan Marshall que llegó, etc., pero habían contradicciones tremendas en la sociedad italiana. El proceso de modernización capitalista acelerado, por decirlo así, que tuvo Italia parte a partir del año 52 más o menos, hasta los años 60. Pero Italia, hasta el día de hoy, tiene la inmigración de la gente del sur hacia el norte, que es más desarrollado. La gente que en los años 50 y 60, italianos que se fueron, que emigraban, llegaron hasta Chile. La última inmigración oficial financiada por el gobierno italiano fue el año 50, 51, que llegaron a Chile un grupo de italianos que venían financiados para que salieran del país. Era una manera de exportar la cesantía. Europa
Alemania, Austria, Holanda, Suecia, se llenó de gente, trabajadores italianos que iban a trabajar. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ellos paralelamente instalaron un sistema de bienestar. En Chile tuvimos este proceso de capitalismo acelerado, pero sin ser acompañado de las bases de una sociedad de bienestar. Aquí la salud se paga, la educación se paga, y las pensiones las privatizamos y sabemos lo que es. Entonces, eso hace una gran diferencia. Por eso cuando hablamos de neoliberalismo en Europa, es del cielo a la tierra la diferencia con lo que tenemos en Chile. Y ellos, esta crisis les ha servido para reafirmar el sentido de que el Estado debe invertir más en todos estos bienes básicos y reforzar el estado de bienestar, no debilitarlo. Y eso es lo que ha pasado. Por eso la diferencia, digo, entre Asia y Europa son muy grandes. Tengo otra pregunta asociada a esta dinámica de cómo enfrentaron los países, o enfrentan los países de Europa, principalmente esta pandemia en la primera fase, cuando todavía estaba concentrado ahí. En tu concepto, brevemente, tratando de instalar algún mecanismo de comparación, ¿qué países respondieron mejor a la crisis de esta pandemia, que lograron aparentemente entrar en una capacidad de mejor control? ¿Qué medidas aplicaron que eso hizo que fuera mejor para esos países que la tragedia que pasó en Italia o en España? No sé, Alemania aparentemente hizo algunas cosas mejores, Corea también, en fin. ¿Qué diferencia hay entre estos países que logró relativamente ayudar a canalizar o contener esta crisis pandémica en ese continente? Domingo, tenemos también las diferencias culturales. Ajá. Entre el norte europeo, que es luterano, sí, por el sur, que es católico. Francia, España, Italia son países católicos, claro. Alemania, Holanda, Suecia, son países luteranos, protestantes, de Inglaterra. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros conocemos a alguien, nos abrazamos, nos damos besos, etc. Entre los nórdicos eso es más difícil que pase, que tú conoces a una persona por primera vez y te acerques y le des un beso. Claro. Entonces, eso es un factor. Segundo, está en discusión todavía el caso de Suecia, que Suecia no mantuvo ninguna cuarentena. Y en Suecia existe un sistema independiente de salud que es el que aconseja las medidas al gobierno, es independientemente de lo que quiera el gobierno. Eso es lo que recomiendan y lo que se aplica. Y los epidemiólogos suecos determinaron que había que hacer el contagio de rebaño, que mucha gente se contagiara. Bueno, ellos tienen alrededor de 3.200 fallecidos, que son gente mayor, fundamentalmente gente mayor. Pero nunca cerraron los restaurantes, nunca cerraron los bares, nunca se prohibió a la gente salir. Yo tengo un hijo en Alemania, que está en Hamburgo, que está estudiando primer año en la Universidad de Hamburgo. Tampoco en Alemania las prohibiciones fueron de grupos de 50 personas, no más de 40 personas no se podían reunir. Cerraron muchos restaurantes, etc., pero nunca hubo prohibición de circular en las calles. Pero obedece a patrones culturales diferentes, porque en el caso de España, ustedes han visto, todos hemos visto por la televisión, las fiestas de los balcones, la gente cantando, qué sé yo. Y en Italia, igual, en Italia la gente no creía en la magnitud de lo que iba a venir. Y si las primeras semanas no se tomaron las medidas de aislar socialmente a las personas, fue lo que desató toda la historia. El mismo lo de España es dramático como fue, ¿no? Además, es cierto que ningún gobierno tenía experiencia en cómo actuar, pero hay gobiernos que fueron más previsores que otros. Así es. En América Latina, Bolsonaro en una primera etapa calificó esta pandemia como una simple gripecita. En Estados Unidos, el presidente Trump fue dubitativo desde el comienzo, en fin, para disminuir o relativizar esta pandemia, y sin embargo ahora tiene a las puertas de la Casa Blanca una crisis bastante profunda. En América Latina, ¿cómo ves tú o qué piensas tú de cómo ven los demás países el desempeño de Chile
estoy mirándolo en términos internacionales, no en términos internos, ¿cómo estarán viendo otros países el desempeño de Chile en esta situación desde el 3 de marzo, cuando se inicia claramente la pandemia en Chile ya en términos más extendidos? ¿Cómo estaremos siendo vistos nosotros como país frente al mundo por la comunidad internacional en el desempeño de esta crisis? Yo creo que el primer mes Chile gozó de una muy buena imagen. Cuando el coronavirus estaba concentrado solamente en el sector oriente de Santiago y se pudo mantener relativamente bajo control. Yo, por lo que he escuchado, tengo amigos, y lo que dice la prensa, Chile no era noticia, pero hoy día sí somos noticia. El que sí es buena noticia es Uruguay. Uruguay ha demostrado tener un grado de disciplina social y de medidas oportunas que tomó el gobierno de Montevideo, que han permitido que esté prácticamente bajo control la pandemia. No ocurrió lo de Brasil, lo más dramático, sin duda de todo, por lo de México, el presidente de México protegiéndose con una estampita del coronavirus. Es muy dramático eso. Todos podemos entender que las razones económicas son muy fundamentales para un gobierno para tomar decisiones, pero la estrechez de mente es no entender que las consecuencias económicas son mucho peores si no se actúa desde el inicio con mucha severidad. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. Las medidas llegan tardías cuando la peste ya se expandió, los contagios se expandieron en todo, estoy hablando de Brasil, de México, de Chile, incluso Argentina, por falta de una previsión política, de pensar que la economía va a verse muy afectada, pero no es así, se ve mucho más afectada cuando se expande los contagios, cuando crecen los contagios. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día. Nosotros vamos a entrar ahora, coincide con los días de invierno, que va a llegar el invierno, van a seguir bajando las temperaturas, no sabemos cuándo va a salir, cuándo va a terminar esta pandemia. En el caso de Brasil es dramático la irresponsabilidad que puede tener un gobernante, ¿no? Piensa tú, Domingo, que en un mes han renunciado 2 ministros de salud. Claro, por ejemplo. O sea, eso es un indicador, y han puesto a un militar. ¿Qué sabe un militar de este tema? Los consejos de los asesores no son escuchados. Entonces, es poco comparable. Esto no tiene que ver con ideología, porque el presidente de México ha hecho también un ridículo extraordinario alrededor del mundo, mostrando estampitas para protegerse del coronavirus. Entonces, estamos pasando en América Latina un muy mal momento en lo sanitario y en lo político, porque un continente donde nos requerimos tanto unos a otros y estamos totalmente con las fronteras cerradas, en diálogo político, estamos muy debilitados en este mundo exterior. Quiero pasar a una última pregunta, Fernando, porque ya te llevamos un tiempo importantísimo, sí. De carácter prospectiva. Yo al menos siento que en Chile estamos entrando, como quien dice, a pie, de noche, en el túnel Loprado, sin fósforo, sin linterna y caminando en medio de una enorme incertidumbre en todo tipo de cosas, social, política, económica, sanitaria, sin duda, y que todavía no se avisora la luz al final de este túnel, que tiene como 6 kilómetros, entiendo el túnel Loprado, pero me imagino cómo debe ser cruzarlo de noche sin ninguna luminosidad, ¿verdad? Pero tenemos que llegar a alguna parte. Entonces, se dice también, voy a citar no autores ni revistas para no abrumar, sino que simplemente en periódicos y publicaciones internacionales bastante rigurosas, etcétera, se plantea que el mundo después de la pandemia habrá cambiado y que ya las cosas no van a ser exactamente igual como eran antes de la pandemia, en lo económico, en lo cultural, en lo político, en lo social. ¿Qué piensas tú de aquello? Porque si uno mira algunos otros efectos, por ejemplo, no sé, ya un poco más lejano,
Los resultados de la Segunda Guerra Mundial, que fueron dramáticos, al menos para Europa en general, con la incorporación del Plan Marshall, bueno, se logró iniciar un proceso de restablecimiento, etcétera, y bueno, Europa es lo que es hoy día. También otros procesos políticos a nivel internacional han demostrado que las sociedades, los estados y los pueblos se recuperan. El punto es si esos procesos de recuperación implicaron cambios culturales o sociales, o las cosas se recuperaron más o menos igual como estaban antes y toda la gente después de un tiempo volvió a ser como era antes. La pregunta ¿es efectiva esta idea de que terminada la pandemia, recuperado el proceso sanitario, rehabilitada el espacio, el hábitat social y toda la gente a lo suyo, etcétera, esto simplemente fue un mal paréntesis en la vida de nuestras sociedades o de aquí viene un cambio realmente importante? ¿Qué piensas tú de aquello? Yo creo que vamos a sufrir unas consecuencias económicas muy severas, me refiero sobre todo a América Latina. Ya están las proyecciones de la CEPAL que va a aumentar el número de pobres, la gente sin trabajo, vamos a vivir momentos bastante difíciles y los países, bueno, hay asimetría, por supuesto, entre la situación de Chile comparado con otros países, a lo mejor o peor, somos diferentes, pero vamos a sufrir todas las consecuencias. Chile es un país productor de, como dice el doctor Vivaldi, exportamos cobre y palos y madera y fruta. Bueno, debemos pensar, primero que nada, que Chile va a salir debilitado como todos los otros países de esta crisis. Segundo, eso va a generar problemas sociales serios, de falta de empleo, trabajo, etc. Que la gente vaya a cambiar, como dice Carlos Peña, el holocausto no cambió la actitud de la gente. El modelo capitalista va a cambiar, difícilmente va a cambiar el modelo capitalista. Lo que sí se puede reformar en el sentido de lo que hablábamos delante respecto a que se puede fortalecer el rol de las políticas públicas, otorgar mayores recursos. En eso sí, si uno ve la experiencia del siglo XX, que con grandes catástrofes, desde la Primera Guerra Mundial, desde los grandes cataclismos, donde Chile, que mañana vamos a cumplir 60 años del terremoto de Valdivia, el más grande que se ha registrado en la historia desde que hay registro, o las dos guerras mundiales. ¿Qué ha cambiado? El capitalismo se reforma, el capitalismo se acomoda, el capitalismo es muy difícil, por lo menos pienso yo, que pueda ser reemplazado. En segundo lugar, lo que sí ha sucedido en los movimientos de contracultura. Después de la Primera Guerra Mundial apareció en Europa el dadaísmo, una serie de cosas, de movimientos contracultura que llaman, que son movimientos intelectuales, sociales, etc. Con la Segunda Guerra Mundial después vino el tema de los beatnik, que se llamaban, o en Estados Unidos con la guerra de Vietnam vino un movimiento hippie de protesta contra. Lo que sí yo creo que se va a producir, se está produciendo un cambio de una suerte de paradigma social de algunos temas. Por ejemplo, hace 20 años atrás sería impensable ver el papel que está ocupando la mujer en la sociedad en todas partes. En Chile vamos a tener por primera vez en la historia de la humanidad que el 50% de los constituyentes van a ser mujeres. Eso es un cambio tremendamente grande. Entonces, ese tipo de cambios sí se pueden suceder. Cuando todos vamos a ser más pobres después que termine la pandemia, la crisis económica, etc. Pero que vaya a haber un cambio sustancial en que en la propiedad, en el capitalismo, vamos a dejar de comprar, de dejar de ir al mall. La sociedad capitalista tiene una lógica que es espantosa, porque al final todos queremos consumir. Que a todos nos interesa tener un buen celular, una buena televisión, viajar, etc. Cambiar esos hábitos me parece a mí que es extremadamente difícil. Pero sí puede que venga un movimiento contracultural en el sentido de que a lo mejor vamos a reducir el tema del consumo, a lo mejor no va a ser tan importante, porque vamos a estar golpeados por el cambio climático, que eso es lo más grave que estamos viviendo en Chile.
En Chile, un país que se parece tan desarrollado, tenemos casi 1 millón de compatriotas que no tienen agua potable diaria. Tenemos 360.000 personas sin acceso directo al agua, que son abastecidos por camiones de aljibes. ¿Cómo es posible una cosa así? El agua, único país del mundo que el agua es privada. Aunque por mucho lo quieran negar y disfrazar, el agua es privada, garantizada expresamente en la Constitución. A lo mejor la pandemia, al término de la pandemia, como va a coincidir con el proceso constituyente, a lo mejor nos va a humanizar en muchos aspectos. Y a lo mejor vamos a poder construir, poner las bases de la construcción de una sociedad más justa para todos. Eso creo. Es muy importante lo último que has señalado, porque efectivamente en medio de este proceso crítico, el estallido social del 18 de octubre, las movilizaciones sociales, la pandemia que lleva ya 3, 4 meses, etcétera, nos pone rápidamente también frente al tema del plebiscito del 25 de octubre. Y me voy a permitir entrar un par de minutos a la contingencia nacional para lo siguiente. Al menos en la situación interna, hay una nota, una carta que tú escribiste, muy, muy emotiva y muy profunda, sobre el rol de los partidos y en particular el rol del Partido por la Democracia, pero quienes leemos esa carta, yo la leí con mucho interés y te la agradezco, lo leímos también en un marco de observación al conjunto de los partidos y la política. Sería bueno que pudieras referirte un poco a aquello y comentarnos el sentido de aquella nota que ha circulado de manera muy importante en el ámbito de los militantes PPD particularmente. Bueno, yo creo que en los momentos de crisis, curiosamente, no sucede lo que pareciera indicar la lógica, que todo el mundo se una para superar la crisis. Desgraciadamente no es así. El mundo de la centro-izquierda está dividido, el mundo de la centro-derecha también está dividido. Todo el mundo está más o menos atomizado, los movimientos políticos, por diversas razones. Nosotros estamos terminando un ciclo, eso es lo que yo pienso, que Chile está terminando un ciclo iniciado con la dictadura, que fue legitimado por 30 años de gobierno, de los 30 años de que se recuperó la democracia, 24 años fueron gobernados por la centroizquierda. Grandes cosas, sin la menor duda, sin quitar ningún mérito, pero legitimó el sistema de los principios fundamentales de la Constitución de Pinochet. Es muy duro decirlo, pero esa es la realidad. Que se pudo o no se pudo, ya a esta altura da lo mismo. Eso ha generado una gran división. Yo veo las generaciones jóvenes que están agrupadas en estos partidos, 14 partidos más del Frente Amplio, etc. Jamás van a entender completamente, es como que yo me pusiera poner en la época, no sé, cuando Stalin y Hitler firmaron el pacto de no agresión, que generó una bomba atómica en el mundo de la izquierda. Bueno, estas muy difíciles de poder armonizar entre todos. Y yo creo que lo que se va a producir va a ser que el plebiscito, la lucha por el plebiscito va a ser una suerte de amortiguador social que puede calmar un poco las pasiones, porque si perdemos la votación del plebiscito, en primer lugar, de que la gente diga mayoritariamente que no quiere una nueva constitución, bueno, ahí ese escenario es el peor de los escenarios. Yo pienso que ese escenario es muy poco probable, ¿no? Así es. Muy, muy, muy poco probable. Entonces, creo que el momento que se apruebe, que gane redactar una nueva carta fundamental para Chile, va a ser el evento que va a permitir amortiguaciones, sentarnos a conversar y tratar de ver cómo podemos avanzar, porque tampoco va a ser fácil aprobar un plebiscito cuando 2/3 tienen que estar de acuerdo de los constituyentes. De lo que pensamos el mundo de la centroizquierda en general,
de lo que piensa respecto al Estado, de lo que piensa respecto a la sociedad de bienestar, va a ser difícil también que nos pongamos todos de acuerdo, ¿cierto? Y sobre todo que tenemos una derecha que maneja los medios, maneja la prensa, maneja la televisión, que tiene todos los recursos del mundo, etcétera, etcétera. Va a ser un tema complejo. Así es. Pero creo que no tenemos otra posibilidad que imponernos y ganar democráticamente con toda la fuerza que nos da el derecho a pensar, a querer una sociedad mejor para todos. Así es, Fernando, y ojalá que eso se cumpla porque necesitamos efectivamente avanzar hacia una nueva constitución y reformar muchas cosas que necesitamos que se reformen para que sea todo mejor. Mira, te agradezco mucho tu gentileza. Sé que las personas que te están escuchando van a quedar muy bien informadas y además muy bien impresionados de los distintos aspectos que tú has compartido. Y por lo tanto quiero darte las gracias por esta oportunidad de conversar y que esto nos ayude a mirar no solo lo que está ocurriendo con una mirada internacional más profunda, como la que tú aportas, y también para reflejar lo que viene hacia adelante. Así que te quiero dar las gracias por esta oportunidad. Espero que nos volvamos a encontrar en otro momento para otros temas y al mismo tiempo expresarte mis mejores deseos en estos momentos junto a tu familia, a tus seres queridos, porque estamos todos en un proceso de cuidarnos para a su vez cuidar mejor a todos los demás. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Domingo, y ojalá que en el futuro nos podamos ver directamente con tu y sobre todo y conversar de estos temas. De todas maneras. Siempre conmigo. De todas maneras, muchas gracias y agradecido también por la experiencia que tú nos has compartido porque es muy importante. Así que nos veremos en un próximo conversando. Que estés muy bien. Gracias, muchas gracias. Gracias.